Hermann Wilhelm Göring, uno de los hombres más poderosos y temidos del Tercer Reich, héroe condecorado de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un fiel seguidor de Hitler desde los primeros años del nazismo y rápidamente ascendió hasta ocupar cargos clave. Fundador de la Gestapo, comandante de la Luftwaffe y designado sucesor del Führer. Su ambición, su carisma y su brutalidad lo convirtieron en una figura central en la consolidación del régimen nazi y en la maquinaria de guerra que devastó Europa. Pero la historia de Göring también está marcada por la corrupción, la decadencia y la caída. Su adicción a la morfina, su gusto desmedido por el lujo y los saqueos de arte y sus errores estratégicos al frente de la Luftwaffe, pronto lo hundirían en la desconfianza incluso dentro del propio Reich. Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893 en un sanatorio de Marienbad, aunque su registro oficial quedó asentado en Rosenheim, dentro del Reino de Baviera. Fue el cuarto hijo de Heinrich Hans Göring y Franziska Tiefenbrunn. Su padre, Heinrich, había tenido una vida marcada por el servicio al Estado alemán. Contrajo un primer matrimonio del cual nacieron 5 hijos y más tarde, a la edad de 45 años, contrajo nuevas nupcias con Franziska en Londres, mientras cumplía una misión diplomática encomendada por Otto von Bismarck. Esta misión consistía en estudiar de manera detallada el sistema británico de administración colonial, considerado en la época como un modelo de eficacia para las potencias europeas. Antes de desempeñar estas labores diplomáticas, Heinrich había servido como oficial de caballería en el ejército bávaro. Tras culminar sus estudios sobre administración colonial en Inglaterra, fue enviado a supervisar los territorios alemanes en el suroeste de África, donde permaneció por un período breve. Posteriormente fue designado embajador de Alemania en Haití, cargo que desempeñó con mayor estabilidad. Franziska Tiefenbrunn, madre de Hermann, había dado a luz a 3 hijos antes de él, Karl, Olga y Paula. Tras el nacimiento de Hermann, decidió viajar nuevamente a Haití, dejando al recién nacido en la localidad bávara de Frut, bajo el cuidado de la familia Gav, cercana a los Göring. Durante los 3 primeros años de su vida, Hermann permaneció en Frut sin la presencia de su madre, lo que generó en él un resentimiento profundo hacia ella. El reencuentro en 1896 estuvo marcado por un episodio revelador. Cuando Franziska intentó abrazarlo, el niño respondió de manera violenta, rechazando el afecto materno y golpeándola, incapaz de aceptar su prolongada ausencia. Poco tiempo después, la familia se instaló en Berlín, en Friedrichstraße, dentro del barrio de Friedenau. Allí, Hermann creció bajo la influencia del ejemplo militar de su padre, mostrando desde muy temprano el deseo de convertirse en oficial del ejército alemán. La vida familiar de los Göring se transformó radicalmente por la presencia de Hermann Eppenstein, padrino del joven Hermann y cercano amigo de Heydrich. Eppenstein era médico, había sido bautizado como cristiano aunque sus raíces eran judías. A su regreso a Alemania, adquirió el castillo de Mautendorf en Austria y poco después el castillo de Weldenstein, situado en las cercanías de Nuremberg. Estos inmuebles se convirtieron en símbolo del supuesto ascenso social de la familia Göring, aunque dicho estatus fue posible únicamente gracias a la riqueza y apoyo del padrino. Eppenstein ejercía una notable influencia sobre la familia. Se encargaba de colmar de atenciones a los hijos, a quienes mimaba sin reservas, y además inició una relación íntima con Franziska Tiefenbrunn. El propio Heinrich fue relegado dentro de su propia casa. Cuando el padrino visitaba a la familia, ocupaba las mejores habitaciones, mientras que Franziska se instalaba cerca de él. Heinrich, por su parte, era ubicado en la planta baja, apartado de los espacios principales y con escasa participación en la crianza de sus hijos. Desde allí, observaba cómo Eppenstein asumía funciones de consejero en temas familiares, desde la educación de los niños hasta asuntos relacionados con el matrimonio y la administración de recursos. Hermann creció en un ambiente donde la disciplina paterna estaba ausente y en el que Eppenstein representaba la figura de poder. Sin embargo, al mismo tiempo, el joven resentía la relación entre su madre y el padrino. Aún así, fue un niño consentido descrito como el mimado de papá. Su educación temprana reflejó este carácter indisciplinado. En 1900, abandonó su primera escuela en Frut. En 1904, fue enviado por sus padres a un internado en Ansbach. Allí desarrolló una actitud desafiante. Gastó su último dinero en un billete de tren para huir de la institución y antes de marcharse, cortó todas las cuerdas de los instrumentos musicales de la escuela. Pese a las insistencias de sus padres para que regresara, Hermann se negó. Consideraba que las reglas estrictas de aquel lugar eran insoportables. Su rebeldía fue interpretada por él mismo como una manifestación de carácter heroico, alimentada por las palabras de su padre, quien aseguraba que la grandeza histórica corría por sus venas.
esta idea quedó grabada en el joven y marcaría su desarrollo. En 1905, Heinrich y Eppenstein decidieron enviarlo a la escuela de cadetes en Karlsruhe, en el estado de Baden. Contra todo pronóstico, Hermann aceptó con entusiasmo la vida militar. Percibió aquella institución como un entorno acorde a su visión de grandeza y heroísmo. 4 años más tarde, en 1909, fue inscrito en la Academia Militar de Lichterfeld, cercana a Berlín. Allí encontró satisfacción en la rutina castrense y en la disciplina del día a día, además de las noches en soledad que lo acompañaban. Completó sus estudios con la máxima distinción otorgada por la Academia. En marzo de 1912 se integró al regimiento Prince Wilhelm, correspondiente a la 112ª Infantería, con base en Mühlhaus, en Alsacia. Apenas un año más tarde, en 1913, obtuvo el grado de oficial comisionado. Ese mismo año, sin embargo, la estrecha relación de la familia con Hermann Eppenstein llegó a su fin. La ruptura obligó a los Göring a abandonar el castillo de Weldenstein y a trasladarse nuevamente a Berlín. Los acontecimientos se tornaron aún más difíciles para Hermann con la muerte de su padre, Heinrich Ernst Göring, ocurrida poco después del traslado. La desaparición del patriarca privó a la familia de la figura que, pese a sus limitaciones y humillaciones, representaba la conexión con la tradición militar bávara. Desde entonces, la influencia del destino castrense en Hermann se consolidó sin competencia dentro de su entorno familiar. La juventud de Hermann Wilhelm Göring quedó marcada por una serie de contrastes. Su infancia estuvo rodeada de lujos proporcionados por su padrino, aunque su posición social dependía enteramente de la generosidad ajena. Al mismo tiempo, padeció la fractura familiar causada por la relación entre Eppenstein y su madre, lo que alimentó resentimientos que se proyectaron en su carácter. Su educación reflejó una personalidad conflictiva, rebelde ante la autoridad escolar, pero atraída por la disciplina militar. A lo largo de esos primeros años, la figura de Göring se fue configurando en un ambiente dominado por tensiones familiares, privilegios proporcionados desde fuera del núcleo doméstico y un constante deseo de emular la carrera militar de su padre. Para 1913, convertido ya en oficial, se encontraba en posición de iniciar la trayectoria que lo llevaría a desempeñar un papel relevante en la historia alemana del siglo XX. Tras la muerte de su padre, que supuso un duro golpe para su vida familiar, Hermann Göring consiguió adaptarse en la ciudad de Mühlhaus, en Alsacia. Allí entabló una sólida amistad con el teniente Bruno Lerser, con quien compartía intereses y aspiraciones militares. Mühlhaus, por su ubicación, desempeñaba un papel estratégico de gran importancia. Era una ciudad de guarnición, situada en la frontera occidental del Imperio Alemán, y apenas la separaba de Francia a una distancia de poco más de 1 milla. Aquella cercanía la convertía en un punto de fricción constante en la tensión franco-alemana previa a la Gran Guerra. En paralelo, los acontecimientos en Europa se precipitaron con violencia. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Gavrilo Princip, militante de la organización nacionalista Joven Bosnia, disparó contra el archiduque Franz Ferdinand de Austria y su esposa Sofía, acabando con sus vidas. Este atentado conmocionó al continente y desencadenó la llamada Crisis de Julio. En cuestión de semanas, la red de alianzas políticas y militares entre las potencias europeas se quebró y desembocó en la declaración de la Primera Guerra Mundial. Cuando la contienda comenzó, el teniente Göring y sus hombres recibieron órdenes de retirarse tras el río Rin, en busca de una posición defensiva más firme que protegiera el territorio. El repliegue alemán dejó a Mühlhaus expuesta y las tropas francesas ocuparon la ciudad con rapidez. La primera misión de Göring consistió en un reconocimiento sobre las posiciones enemigas. Sin embargo, arrastrado por la tensión del momento, no se limitó a observar, sino que lanzó un ataque que obligó a los franceses a abandonar temporalmente la localidad. Como prueba de aquella acción, capturó 4 caballos de dragones galos y regresó con ellos a la base. Al día siguiente, Göring condujo a su pelotón en una incursión poco convencional. Entraron en la ciudad montados en bicicleta y sorprendieron a las tropas francesas, provocando una breve escaramuza que terminó en desorden entre los defensores. El éxito lo envalentonó y, con el objetivo de conseguir un golpe de mayor resonancia, elaboró un plan para capturar al general Paul Pot, comandante de las fuerzas francesas en la zona. Sin embargo, durante la operación, un soldado nervioso del pelotón efectuó un disparo prematuro que delató la posición alemana. Descubiertos, los hombres de Göring se vieron obligados a retirarse sin resultados, lo que dejó al joven oficial frustrado por haber perdido una ocasión de gloria militar inmediata. Aún así, la experiencia adquirida lo consolidó como un subalterno competente y fiable. Su carrera se vio interrumpida de manera inesperada por un brote de reumatismo que lo obligó a ser hospitalizado en Freiburg. Desde allí mantuvo contacto con Lerser, quien había logrado ingresar en una escuela de aviación militar.
La creciente importancia de la Fuerza Aérea despertó en Göring el deseo de formar parte de ella y solicitó formalmente su traslado. La petición fue rechazada por sus superiores, pero él decidió actuar por iniciativa propia. Organizándose sin autorización, se aseguró un lugar en el entrenamiento como aviador. Este acto de indisciplina le valió la comparecencia ante un consejo de guerra, aunque nunca llegó a ser sancionado. En lugar de castigo, recibió una asignación en el Destacamento Aéreo de Campaña número 25, adscrito al Quinto Ejército, bajo las órdenes directas del príncipe heredero Friedrich Wilhelm. Göring se reencontró con Lerser y ambos iniciaron misiones de reconocimiento que exigían volar sobre las líneas enemigas para registrar gráficamente trincheras, fortificaciones y emplazamientos de artillería. La pareja combinaba funciones. Mientras Lerser pilotaba, Göring se encargaba de fotografiar y dibujar los detalles e incluso disparar con pistola cuando el avión volaba bajo. Su labor resultó tan destacada que recibieron la Cruz de Hierro de primera clase por valentía en combate. Durante la primavera de 1915, Göring perfeccionó sus habilidades en la observación aérea y aprendió a transmitir mensajes en código Morse desde el avión, lo que aumentó su utilidad en el campo de batalla. Su primer mensaje enviado desde el aire, cargado de ironía, se convirtió en anécdota entre sus compañeros. La situación bélica no tardó en complicarse. Un ataque aéreo francés contra el cuartel del príncipe heredero coincidió con la visita de la princesa heredera Cecilia. Göring y Lerser repelieron la ofensiva disparando contra un avión enemigo y arrojando una pequeña bomba sobre un aeródromo francés. Esta acción llevó a Göring a improvisar la instalación de una ametralladora en su aparato, lo que lo convirtió en el primer aviador alemán en llevar este tipo de arma en combate. La mejora de la tecnología aérea inspiró a Göring a dar un paso más, convertirse en piloto. Volvió a Freiburg, completó el entrenamiento sin sufrir accidentes y en octubre de 1915 recibió el título de Jagdflieger, es decir, piloto de caza. De inmediato se incorporó al Jagdstaffel V, un escuadrón recién creado para combatir en el frente occidental. En noviembre, entró en acción contra un bombardero británico, Handley Page. El aparato enemigo, de grandes dimensiones para la época, contaba con 2 tripulantes, piloto y artillero. Gracias a la agilidad de su aviatik, Göring logró maniobrar hasta inutilizar la defensa del artillero, pero pronto fue rodeado por varios cazas Sopwith. En medio del combate, su motor y el tanque de combustible fueron alcanzados y él mismo sufrió una herida. El impacto lo dejó al borde de la inconsciencia, pero recuperó el control a tiempo de sacar la aeronave del picado y realizar un aterrizaje de emergencia en un cementerio cercano a un hospital de campaña. Allí fue rescatado y operado de urgencia por una lesión grave en la cadera. En el fuselaje de su avión se contabilizaron más de 60 agujeros de bala. Su recuperación se prolongó durante más de un año, periodo en el que la aviación de combate evolucionó rápidamente hacia un estilo de enfrentamiento descrito como duelos aéreos entre caballeros modernos. Mientras tanto, su compañero Lerser ascendió al mando del escuadrón de campo número 26 con base en Mühlhaus. En 1916, Göring se reincorporó a su lado y su reputación como piloto ya era conocida. Fue condecorado con el León de Sachen con espadas, la Orden de Karl Friedrich y la Medalla de Hohenzollern de tercera clase. En marzo de 1917 se le otorgó el mando del Escuadrón Aéreo número 27, desplegado desde el mismo aeródromo que el Escuadrón de Lerser en Flandes. Ambos cuerpos se integraron más tarde en una unidad mayor, la Jagdschwader, bajo el liderazgo de Manfred von Richthofen, célebremente apodado el Barón Rojo. La organización se convirtió en la fuerza aérea de élite del Imperio Alemán en el frente occidental. En 1918, Alemania lanzó una gran ofensiva contra la Triple Entente. Durante esos meses críticos, Richthofen fue abatido en abril, un hecho que alteró de manera significativa la moral alemana. La muerte del Barón Rojo abrió un vacío en la cadena de mando que favoreció el rápido ascenso de Göring. En mayo, mientras se preparaba para despegar, su ayudante lo detuvo para informarle que había sido distinguido con el Pour le Mérite, la más alta condecoración prusiana al valor. Poco después, el capitán Reinhardt asumió el liderazgo de la Jagdschwader, pero murió en un accidente al pilotar un avión experimental que Göring había probado recientemente. El 7 de julio de 1918, Göring fue designado comandante de la Jagdschwader. En una ceremonia solemne, recibió el emblema de mando de Richthofen, un bastón simbólico que había pasado de mano en mano entre los anteriores jefes de la unidad. Göring conservaría aquel bastón durante toda su vida, como símbolo de posición alcanzada en los últimos meses de la Gran Guerra. Ascenso político y el Putsch de Múnich. Cuando la Primera Guerra Mundial llegaba a sus últimos días, las órdenes dirigidas a los aviadores alemanes se volvieron cada vez más contradictorias.
El 10 de noviembre de 1918, Hermann Göring y su escuadrón recibieron instrucciones de entregar sus aviones a las fuerzas estadounidenses, mientras simultáneamente se les ordenaba evacuar todo su equipamiento hacia Darmstadt. La confusión no se detuvo allí. Al día siguiente, 11 de noviembre, la noticia oficial del armisticio llegó a las tropas. Junto a esta comunicación, se impartió la orden de detener cualquier movimiento de evacuación, pero Göring la ignoró deliberadamente. Ordenó que sus pilotos volaran hacia Darmstadt. Sin embargo, la interpretación de sus instrucciones no fue uniforme. Algunos aviadores se rindieron según lo previsto ante las fuerzas francesas en Estrasburgo, mientras otros, confundidos por la ambigüedad, aterrizaron en Mannheim. En esta ciudad, consejos de soldados y obreros que se habían rebelado habían confiscado sus armas. La noticia alcanzó rápidamente a Göring, quien reaccionó con determinación. Se dirigió al aeródromo con el resto de su escuadrón y amenazó con disparar si no se devolvían los armamentos. Ante la firmeza de Göring, los revolucionarios cedieron y el escuadrón continuó su ruta hacia Darmstadt, donde, siguiendo órdenes precisas, destruyeron sus aviones para evitar que cayeran en manos enemigas. Tras estos acontecimientos, Göring recibió una baja honorífica de la Fuerza Aérea Alemana con el rango de capitán en Aschaffenburg, Baviera. En ese periodo, descubrió una habilidad que hasta entonces había permanecido latente: su capacidad como orador. Entre sus hombres, Göring adquirió notoriedad por sus discursos vehementes, en los que denunciaba lo que consideraba la traición al pueblo alemán al ejército que tanto había sacrificado durante la guerra. Con el tiempo, estos discursos se convirtieron en una de sus herramientas más efectivas para movilizar seguidores y consolidar su liderazgo. Tras su retiro temporal del ejército, Göring adoptó un estilo de vida itinerante. Pasó varios meses en Dinamarca, donde permaneció en relativa calma, explorando territorios y manteniendo contacto con la aviación civil. Fue en 1920 cuando recibió la invitación del conde Erich von Rosen, explorador y terrateniente de renombre, para acompañarlo en un vuelo hacia su finca en el lago Baden. El viaje se vio afectado por condiciones meteorológicas extremas, nieve y vientos que dificultaban el aterrizaje. Finalmente, lograron descender sobre el lago congelado, ya de noche. Ante la imposibilidad de regresar, Göring fue acogido por el conde para pasar la noche en el castillo. Allí conoció a Karin von Kantzow, hermana de la esposa del conde, y la relación se consolidó rápidamente durante la velada, marcada por cantos y conversaciones que revelaban afinidades personales y culturales. Karin, 5 años mayor que Göring, estaba separada de su esposo sueco y tenía un hijo de 8 años. La atracción mutua fue inmediata y durante esa primera noche, ambos establecieron planes para reunirse con los padres de Karin en Suecia. Su familia estaba compuesta por su padre, el barón Karl von Frick, oficial del ejército sueco, y su madre, la baronesa Houdini Birneshafak, de ascendencia inglesa. La hermana de Karin, Fanny, había enviudado tras la muerte de su esposo, el conde Richard von Wilamowitz-Mellendorf, veterano de la Gran Guerra. La experiencia familiar reforzó la percepción de Göring sobre la importancia de las relaciones aristocráticas y militares, mientras Karin avanzaba en los trámites de divorcio necesarios para formalizar su relación con él. En 1921, Göring regresó a Berlín con el objetivo de inscribirse en la universidad y estudiar ciencias políticas, mientras Karin finalizaba su proceso de divorcio. Gracias a la cooperación de su exesposo, la pareja pudo casarse el 3 de febrero de 1922 en Múnich. Posteriormente, se establecieron en Hockreuth, en los Alpes bávaros, a unas 50 millas de Múnich. Allí, tanto Göring como Karin mostraron un interés creciente en la política nacionalista, comprometiéndose activamente en la escena política emergente de la posguerra. Durante el mismo año, Göring conoció a Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Con base en Múnich, el partido utilizaba la Sturmabteilung, conocida como SA, como fuerza de choque compuesta por obreros, veteranos y jóvenes militantes. La experiencia militar de Göring lo convirtió en un candidato ideal para dirigir las SA. Hitler le otorgó el mando de la organización, confiando en su capacidad para disciplinar y estructurar a la tropa. Göring estableció como primer objetivo la consolidación interna de la SA, disciplinando a sus miembros y asegurando que siguieran estrictamente las órdenes de la cúpula del partido. En paralelo, buscó reclutar a jóvenes idealistas dispuestos a dedicar su tiempo y energía al movimiento, así como a trabajadores que reforzaran la base social del partido nazi. Los logros de Göring en la Primera Guerra Mundial le proporcionaron reconocimiento entre nacionalistas y contrarrevolucionarios, quienes lo veían como un líder capaz de frenar la expansión comunista. Hitler reconoció públicamente su eficacia, distinguiéndolo de otros líderes de la SA como Ernst Röhm. Göring y Hitler formaron un dúo improbable. El primero, un oficial altamente condecorado y con experiencia militar, y el segundo, de origen humilde y limitado, a rangos menores en la guerra.
Esta relación consolidó la autoridad de Göring dentro del partido y facilitó su papel en la reorganización de la SA. La pareja se trasladó a Obermansing en Múnich, una vivienda modesta que pronto se convirtió en un lugar de encuentro para reuniones del partido nazi. Allí, Göring conoció a figuras fundamentales como Rudolf Hess, piloto de guerra, Alfred Rosenberg, autoproclamado filósofo, y Ernst Röhm, oficial con acceso a arsenales y depósitos de armas. Si bien Röhm y Göring mantenían relaciones competitivas, ambos resultaban esenciales para la estructuración del partido. Durante 1922 y 1923, Göring dedicó extensas jornadas a entrenar a la SA en los bosques de Baviera, manteniendo una relación prudente con el gobierno regional para evitar confrontaciones prematuras. La tensión política en Baviera aumentó en 1923. El 1 de mayo, los enfrentamientos entre comunistas y nazis provocaron disturbios en las calles de Múnich, dejando un saldo de heridos y generando alarma en las autoridades. Poco después, el canciller Gustav Stresemann decretó la ley marcial, reforzando la presencia militar en la región y restringiendo las actividades de partidos políticos radicales. Entre las organizaciones controladas por el gobierno se encontraba la Reichswehr Negra, vinculada a la sociedad secreta FEM, conocida por su violencia y extremismo. La reacción de Hitler y Göring ante estas medidas fue inmediata. Buscaron apoyo del general Lossow para organizar un levantamiento contra el gobierno de Stresemann, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. El 8 de noviembre de 1923, una oportunidad clave se presentó. Gustav von Kahr, comisario estatal de Baviera, junto al coronel Hans von Seisser y el general von Lossow, anunció una reunión en la cervecería Burgerbraukeller ante 3.000 asistentes. Hitler interpretó la convocatoria como un intento de declarar la independencia de Baviera y decidió adelantarse con un golpe de acción directa. Esa noche irrumpió en el salón de cerveza, saltó sobre la mesa y disparó al techo, proclamando el inicio de la Revolución Nacional. Göring tomó la palabra para tranquilizar a la multitud, asegurando que no había motivos de alarma y que estaban aliados con la población. Durante la confusión, los ministros del gobierno fueron coaccionados para formar un supuesto gabinete provisional bajo la supervisión del general Ludendorff, quien llegó al lugar sin conocimiento previo de los planes y expresó su indignación. La situación se deterioró rápidamente, los ministros abandonaron la sala y Kahr trasladó discretamente el gobierno a Regensburg, asegurando la lealtad del ejército y distribuyendo panfletos contrarios al partido nazi. En medio del caos, Göring mantuvo el control de la SA, coordinando movimientos y asegurándose de que los hombres permanecieran organizados a pesar de los reveses. La noche del golpe, Göring se mantuvo atento también a la vida personal, preocupándose por la salud de Karin y la reciente pérdida de su madre. Mientras tanto, Röhm tomó control de un cuartel militar en Múnich, adelantándose a las acciones de Hitler y Göring. A la mañana siguiente, Ludendorff decidió que la columna nazi marcharía hacia el centro de la ciudad, confiando en que ni la policía ni el ejército abrirían fuego contra ellos debido a su reputación. Para las 11 de la mañana, la fuerza nazi inició su avance por las calles de Múnich, marcando un episodio que quedaría registrado en la historia política de Alemania como el fallido golpe de noviembre. En las primeras horas de aquella jornada, la columna de aproximadamente 3.000 militantes avanzó hacia el corazón de Múnich, siguiendo un plan que pretendía asegurar posiciones estratégicas en la ciudad. Su ruta inicial los llevó al puente Ludwig, punto clave que conectaba la periferia con el centro urbano. Sin embargo, al llegar encontraron un cordón de policías armados bloqueando el paso. Hermann Göring, figura prominente del movimiento, se adelantó sin compañía para parlamentar con los oficiales. Con voz firme, anunció que el grupo mantenía rehenes y que de producirse un ataque, estos serían ejecutados junto con quienes se opusieran. Bajo esa presión, la fuerza policial optó por retirarse parcialmente y permitió el avance, aunque decomisó las armas a los manifestantes como medida preventiva. La marcha continuó por Zweibrückenstraße en dirección al Ministerio de Guerra, donde Ernst Röhm y sus hombres permanecían sitiados. Para alcanzar el edificio, la columna debía atravesar la estrecha Residenstraße, un callejón ya ocupado por agentes armados dispuestos a resistir. Los nazis exigieron la rendición inmediata del cordón policial, pero la tensión acumulada desembocó en disparos. En la confusión, la formación se dispersó. Göring fue alcanzado en la ingle, cayendo al suelo con una herida grave y sangrando profusamente. Miembros de la SA lo retiraron del lugar y lo llevaron hasta la vivienda de un comerciante de muebles, Balin, y su esposa Ilse, ambos judíos. Allí recibió atención improvisada mientras Ilse intentaba detener la hemorragia con recursos domésticos. Al caer la noche y consciente de la gravedad de su estado, los acompañantes de Göring lo trasladaron discretamente al cuidado del profesor von Ach, quien intentó estabilizarlo con métodos médicos más avanzados. En paralelo, Karin Göring, su esposa, arribó al lugar y fue informada de que el general von Lossow había emitido una orden de arresto en su contra.
Con el marido inmovilizado y en estado crítico, Karin emprendió gestiones urgentes para evitar su captura. Solicitó ayuda a conocidos en la región alpina y consiguió apoyo en Garmisch, donde se preparó un traslado clandestino. Göring llegó a Garmisch debilitado y febril. Sus heridas se reinfectaron y su recuperación se volvió lenta y dolorosa. A pesar de la discreción, su paradero se difundió y la policía bávara procedió a arrestarlo, ubicándolo bajo custodia en un hospital local. Afuera comenzaron a reunirse simpatizantes que organizaban manifestaciones a favor del dirigente. Gracias a la insistencia de Karin y a la colaboración de algunos agentes condescendientes, se montó una operación secreta para sacarlo del país. En pocos días, Göring cruzó la frontera austríaca y fue internado en un hospital de Innsbruck para someterse a una cirugía urgente. Tras la operación, padeció fiebres altas y dolores intensos que obligaron a los médicos a administrarle morfina 2 veces al día. Esa dependencia se transformó en un problema crónico. Hitler, consciente de la fragilidad de la situación política, le prohibió regresar a Alemania para evitar un juicio inmediato por el golpe fallido. Göring quedó así relegado al exilio sin posibilidad de defenderse en los tribunales. En febrero de 1924 recibió su primera encomienda política fuera de Alemania, pronunciar un discurso en una convención nacionalista en Innsbruck. Allí estableció vínculos con figuras locales y asumió un liderazgo informal sobre los militantes nazis en Viena. Su principal colaborador en Austria fue Walter Riegel, dirigente del ala nacionalista. Göring y Karin se alojaron en el hotel Tiroler Hof, enfrentando severas dificultades económicas tras la confiscación de sus bienes por las autoridades bávaras. Mientras tanto, en abril de 1924, concluyó el juicio por el putsch del Salón de Cerveza. Erich Ludendorff fue absuelto, mientras Adolf Hitler y otros dirigentes nazis fueron declarados culpables. Göring fue juzgado in absentia y también hallado culpable. Solicitó amnistía sin obtener respuesta. Lejos de destruir al partido nazi, el proceso judicial avivó su causa y le permitió ganar un escaño en el Reichstag en las elecciones posteriores. Los Göring salieron de Austria y viajaron a Italia. En Roma, fueron recibidos por Benito Mussolini, quien conversó extensamente con ellos sobre el fracaso del golpe en Múnich y sobre las perspectivas del movimiento en Alemania. Tras aquella breve estancia, se trasladaron a Suecia para atender a la madre de Karin. Sin embargo, la salud de ella empezó a deteriorarse de forma alarmante, manifestando crisis epilépticas cada vez más frecuentes. La situación doméstica se agravó aún más con la adicción de Göring a la morfina. En 1927, Paul von Hindenburg fue elegido presidente de Alemania y promulgó una amnistía política que incluyó a Göring, permitiéndole regresar al país. Una vez en suelo alemán, Göring se dedicó a reconstruir su fortuna personal y su red de contactos políticos. Sin embargo, su antiguo cargo en la SA había sido asumido por Frank von Pfeffer, un aristócrata con influencia financiera crucial para Hitler, lo que limitaba la capacidad de Göring para recuperar posiciones dentro de la organización. A pesar de sus dificultades económicas, Göring fue aceptado de nuevo en el partido nazi y enviado a Berlín para consolidar recursos. Allí sus contactos en la industria aeronáutica demostraron su valor. Erhard Milch, alto ejecutivo de Lufthansa, le consiguió un puesto como representante comercial de Bavarian Motor Works. Gracias a la base financiera, Göring solicitó a Hitler participar como candidato en las elecciones al Reichstag. Se enfrentó a Otto y Gregor Strasser, líderes de una facción izquierdista del partido, finalmente expulsados por su divergencia ideológica. La capacidad de Göring para relacionarse con la élite social contrastaba con la incomodidad de Hitler en reuniones informales, lo que hizo que Göring fuera un activo político esencial. En las elecciones, el partido nazi obtuvo resultados limitados, pero tanto Joseph Goebbels como Hermann Göring consiguieron escaños parlamentarios. Con su nuevo salario, Göring pudo restablecer su economía familiar y mudarse con Karin a un apartamento moderno de 5 habitaciones en el número 7 de Badenschen Straße. En su papel de diputado, Göring integró el Comité de Comunicaciones, órgano que supervisaba también la sección de aviación. Desde allí impulsó un aumento de fondos para la industria aérea alemana, que permanecía controlada por sus conocidos de Lufthansa. Lo presentó como un imperativo patriótico y estratégico, orientado a fortalecer la defensa aérea nacional. Esta política, además, servía para atraer a los grandes industriales hacia el partido nazi mediante contratos y promesas de inversión. El 25 de septiembre de 1931 falleció la madre de Karin en Estocolmo. Karin apenas estaba lo bastante recuperada para asistir al funeral. El 17 de octubre del mismo año, debilitada por la tuberculosis, murió de insuficiencia cardíaca. Göring, devastado por su pérdida, regresó a Berlín tras las ceremonias fúnebres y se volcó por completo a su labor política. A partir de entonces, la vida política alemana se vio marcada por una sucesión de gobiernos inestables. Cancilleres renunciaban con frecuencia y las negociaciones en el Reichstag se volvían cada vez más tensas.
Mientras tanto, Göring intensificó sus contactos con sectores empresariales y fortaleció su influencia dentro del partido. Sus gestiones en materia de aviación se orientaban a expandir la infraestructura y el poder industrial alemán, sentando las bases de lo que más tarde sería un componente clave en la estrategia militar del país. Finalmente, tras meses de crisis y negociaciones políticas, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich. El ascenso del partido nazi al poder ejecutivo se produjo con una explosión de entusiasmo en la prensa y celebraciones masivas en las calles de Alemania. En ese contexto, Göring emergió como uno de los líderes mejor posicionados dentro del nuevo orden, portador de la experiencia adquirida en el exilio, del prestigio parlamentario y de las redes económicas que había cultivado durante años. Crecimiento y posicionamiento en el Tercer Reich. La trayectoria de Hermann Göring dentro del Tercer Reich comenzó con una acumulación sin precedentes de cargos estratégicos. En el gabinete de Adolf Hitler ocupó simultáneamente 3 funciones clave: ministro sin cartera, ministro del Interior de Prusia y comisario del Reich para la aviación. El puesto sin cartera le dio la función de actuar como emisario diplomático y portavoz del régimen, representando a la Alemania nacionalsocialista en negociaciones sensibles y recibiendo plena autorización para hablar en nombre del gobierno. La cartera prusiana le concedió autoridad directa sobre la policía en el territorio más extenso y decisivo del país, una posición que en la práctica lo situó por encima de los antiguos canales administrativos. Su papel en la aviación, en tanto, le abrió el camino para erigir desde cero la nueva Luftwaffe, que más adelante se convertiría en el brazo aéreo del Tercer Reich. Göring mantuvo además la presidencia del Reichstag hasta que los nazis disolvieron la Cámara el 5 de marzo de 1933. Ese mismo mes comenzaron a fundarse los primeros campos de concentración, concebidos inicialmente como centros de internamiento para opositores políticos. Göring difería en su visión del uso de estos lugares respecto de otros jerarcas nazis. Los imaginaba como centros de reeducación política y disciplinaria, en contraste con la perspectiva más represiva que se impondría después. Este escenario inicial estuvo marcado por fuertes tensiones entre Göring, Heinrich Himmler y Ernst Röhm, líderes que competían por el control de las fuerzas policiales y paramilitares del Reich. Para contrarrestar la influencia de sus rivales, Göring organizó en Prusia una fuerza policial secreta destinada a vigilar y neutralizar la actividad de opositores y de facciones internas. Esa fuerza, que más tarde se conocería como Gestapo, se convirtió en su principal instrumento de poder. Al mismo tiempo, Himmler asumió el mando de la policía en Baviera, consolidando su propio dominio. En un intento por frenar el ascenso de Himmler, Göring transfirió la Gestapo el 26 de abril a su propio cuartel, buscando sustraerla de la administración prusiana. Sin embargo, Hitler perseguía un objetivo distinto: la unificación de los aparatos policiales bajo un único mando. Así, el 20 de abril de 1934 entregó oficialmente la Gestapo a Himmler, reduciendo la influencia de Göring sobre la policía del Reich. Röhm, por su parte, trataba de reemplazar a la Reichswehr con la SA, una maniobra que amenazaba la estabilidad política y militar del régimen. Para finales de 1933, había promovido la creación de unos 50 campos de concentración adicionales, desafiando las disposiciones oficiales aprobadas por Göring. La SS, por su cuenta, fundó el campo de Dachau en la primavera de ese año. En ese lugar se produjo un choque armado cuando hombres de Göring intentaron inspeccionar las instalaciones no autorizadas. Hitler ordenó clausurar el campo, pero el control real de la policía ya se inclinaba hacia Himmler. Frente al desafío de Röhm y la pérdida de influencia sobre los cuerpos policiales, Göring y Himmler sellaron una alianza táctica para apartarlo y restaurar el equilibrio en la jerarquía del partido. En medio de estas tensiones, la salud de Göring comenzó a deteriorarse. Su peso aumentó debido a hábitos alimenticios excesivos, con un gusto particular por los sándwiches, la cerveza y los pasteles que servía en abundancia a invitados y oficiales. Su estilo de vida nocturno incluía proyecciones privadas de películas y noches prolongadas de insomnio, acostándose a las 2 o 3 de la madrugada y despertándose a las 6:30. Estas rutinas minaban su capacidad de recuperación, pero no su participación activa en la política del Reich. En mayo de 1933, Hitler le otorgó títulos honoríficos como Maestro del Reich de la Caza y Guardabosques del Reich, cargos que le permitieron impulsar leyes estrictas de conservación de la fauna. Bajo su autoridad, se establecieron medidas para proteger especies como bisontes, alces, jabalíes, cisnes y aves de presa, restringiendo el número de cazadores autorizados y prohibiendo la caza furtiva, la caza a caballo o el uso de trampas. Ese interés por la naturaleza lo llevó a adquirir un terreno privilegiado en la Schorfheide, cerca del mar Báltico y de la frontera polaca. Allí erigió su refugio Karinhall junto al lago Wachhersee.
un complejo diseñado hasta el último detalle por el propio Göring y concebido tanto como santuario personal como reserva natural. Poco antes de perder la Gestapo, su colaborador Robert Dills le presentó un aparato para interceptar conversaciones telefónicas adquirido en el extranjero. Göring ordenó utilizarlo para vigilar a altos cargos nazi, recibiendo informes constantes que incluían incluso burlas sobre él mismo. Entre las escuchas más comprometedoras figuraron las conversaciones entre el ministro de Defensa Werner von Blomberg, Röhm y Karl Ernst, en las que se confirmaba la hostilidad de Röhm, quien lo llamaba el cerdo Göring, y Herr Reaction. La ocasión de actuar llegó cuando Röhm propuso una conferencia conjunta entre la SA, la SS y la Reichswehr, lo que elevó el resentimiento de oficiales del ejército hacia la SA. En junio de 1934, Hitler y su círculo más estrecho se desplazaron a Bad Wiese, donde irrumpieron en el hotel Hanselbauer, arrestando a Röhm y a los líderes de la SA. Al mismo tiempo, Göring dirigía redadas en Berlín, ordenando personalmente arrestos en la sede de la SA y supervisando la eliminación de los cuadros más influyentes de Röhm. Aquella purga quedaría conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, un golpe interno destinado a consolidar el poder nazi mediante la supresión de facciones rivales. El 10 de abril del 35, Göring pidió en matrimonio a la actriz Emmy Sonnemann, con quien mantenía una relación desde 1932. La boda se convirtió en un acontecimiento nacional, con calles decoradas, tropas alineadas y tráfico detenido para la procesión. Hitler actuó como padrino y proclamó a Emmy primera dama del Tercer Reich. Tras la ceremonia, la pareja se retiró a Karinthal con un pequeño séquito y visitó la tumba de Karin antes de partir hacia Wiesbaden y posteriormente a Yugoslavia para su luna de miel. Göring alcanzó su máxima jerarquía militar el 4 de febrero de 1938 al ser nombrado Reichsmarschall tras el despido de 6 generales críticos del régimen y la autoproclamación de Hitler como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En marzo de ese año supervisó la anexión de Austria al Reich. Aunque presionado por el partido austríaco para intensificar la propaganda antisemita, Göring mostró reservas, incluso reconociendo en privado su admiración por compositores y pintores judíos. En conversaciones con su esposa llegó a afirmar que los judíos eran como cualquier otra persona pero un poco más inteligentes, diferenciando entre judíos buenos y malos, y evitando participar en discusiones sobre exterminio impulsadas por Goebbels y Himmler. El 2 de junio de 1938 nació su única hija, Eda, con Hitler como padrino. Al año siguiente, el 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia y Göring se convirtió en el heredero designado de Hitler. Sin embargo, pronto surgieron desacuerdos estratégicos. Göring presionaba por un ataque aéreo inmediato sobre Gran Bretaña, mientras que Hitler priorizaba Francia y luego los países nórdicos. En ese contexto, Hitler deseaba invadir Suecia para asegurar el mineral de hierro, pero Göring había garantizado personalmente la neutralidad sueca y negoció un acuerdo que garantizaba su independencia a cambio del suministro del recurso. Este pacto permitió al Reich mantener abastecimiento estratégico sin abrir un frente adicional. Tras Dunkerque, Göring insistió en bombardear Gran Bretaña de inmediato, convencido de que incluso un plan improvisado podría tener éxito contra un ejército británico debilitado. Hitler se negó, creyendo en una rendición británica inminente. Cuando finalmente la Luftwaffe inició la ofensiva, enfrentó la resistencia de la Royal Air Force y la eficacia del radar británico, perdiendo cerca de 1.500 aviones. Así comenzó el Blitz, la campaña de bombardeos prolongada sobre Inglaterra que duró más de un año. Durante este periodo, Göring y Hitler sostuvieron discusiones cada vez más intensas sobre el rumbo de la guerra. El 9 de agosto de 1940, Göring cuestionó el plan de Hitler de atacar la Unión Soviética como medida preventiva. Recordó que en Mein Kampf, el Führer había prometido no involucrar al pueblo alemán en una guerra entre dos frentes. Hitler reaccionó con furia ante la osadía de su subordinado, marcando un punto de quiebre en su relación. Mientras tanto, Göring seguía acumulando responsabilidades y símbolos de prestigio. Su residencia Karinthal se expandió en tamaño y lujo, albergando colecciones de arte y trofeos de caza. Su figura combinaba el uniforme de mariscal con la imagen del cazador y protector de bosques, un contraste con las tensiones internas del régimen y la brutalidad de las políticas en curso. Los informes de inteligencia y las escuchas telefónicas que había impulsado años atrás continuaban siendo una herramienta para controlar a subordinados y rivales. Sin embargo, su poder efectivo comenzó a erosionarse a medida que Hitler concentraba las decisiones estratégicas y otros jerarcas como Himmler y Goebbels ganaban influencia en áreas específicas del gobierno y la propaganda. La Luftwaffe, pese a su espectacular expansión inicial bajo la dirección de Göring, enfrentó dificultades crecientes en la guerra aérea
con pérdidas materiales y humanas que afectaron su reputación. Las operaciones contra Gran Bretaña no lograron quebrar la voluntad británica ni destruir su capacidad defensiva, y la confianza de Hitler en Göring disminuyó progresivamente. En la esfera personal, la familia Göring continuó habitando Cutting-Hall y participando en ceremonias oficiales del Reich. La imagen pública de Emmy Sonnemann como primera dama del Tercer Reich reforzaba la posición social de la pareja, aunque en la práctica, las decisiones políticas se tomaban en otros círculos más reducidos. El legado de Göring en esos años estuvo definido por su doble papel: artífice de estructuras represivas y al mismo tiempo, administrador de símbolos y rituales destinados a proyectar poder. Su ascenso desde ministro sin cartera hasta Reichsmarschall reflejó la importancia que Hitler le asignó en la etapa inicial del Tercer Reich, así como la rivalidad permanente con figuras clave como Himmler y Röhm. La historia de sus cargos, alianzas y conflictos internos marcó el curso de la política alemana durante los años 1933 a 1940, cuando la consolidación del poder nazi, la expansión militar y la represión sistemática transformaron la estructura del Estado. Göring, con su control sobre la policía prusiana, la Gestapo inicial, la Luftwaffe y las leyes de caza y conservación, representó uno de los ejes de ese proceso. Así, desde sus primeras maniobras en el gabinete de Hitler hasta sus desacuerdos con el Führer sobre la estrategia de guerra, la figura de Hermann Göring atravesó las principales etapas del ascenso y consolidación del régimen nazi, quedando asociada también a la construcción del aparato represivo como al despliegue militar que caracterizó los primeros años del Tercer Reich. En los años previos a 1941, Adolf Hitler había convertido en prioridad estratégica la invasión de la Unión Soviética. Hermann Göring, su colaborador más visible, trató de desaconsejar esa empresa. Evocó ante el Führer el desastre sufrido por Napoleón en su intento de conquistar Rusia, recordándole que las distancias, el clima y la resistencia de la población habían destruido ejércitos mucho mayores. Aún así, Hitler no cedió. Consideraba inevitable un enfrentamiento con Moscú y el Estado Mayor siguió elaborando planes ofensivos. Göring repitió en varias reuniones que, al igual que con los británicos, los soviéticos no negociarían la paz. Sin embargo, esas advertencias se perdieron entre los discursos cada vez más radicales del régimen. Ese mismo 1941, mientras el frente oriental se ensanchaba, Göring volcó su energía en la pasión más polémica de su vida, el coleccionismo artístico. Durante años, había diseñado su futuro museo Hermann Göring, que planeaba inaugurar en 1953. Lo concebía como escaparate de pinturas renacentistas y flamencas, tallas medievales y orfebrería centroeuropea. Sus 4 residencias aristocráticas aguardaban ser llenadas de lienzos y esculturas, y él mismo dedicaba largas horas a contemplarlos. Un equipo especializado lo asistía en la adquisición de piezas, integrado por marchantes, restauradores y expertos en catalogación. Göring ordenó que se concentraran únicamente en la calidad y autenticidad de las obras, sin considerar la procedencia étnica de los vendedores. Mientras se promulgaban nuevas leyes antijudías, Göring utilizó su influencia para permitir que ciertos marchantes judíos escaparan a Suiza, presentándolo como un gesto pragmático para preservar el flujo de obras valiosas. Paralelamente, colaboró con museos europeos, entre ellos el Louvre, para crear depósitos subterráneos destinados a proteger obras maestras de los bombardeos. Pero bajo esa apariencia de conservación se desarrollaba un saqueo sistemático. Trenes cargados de pinturas y esculturas salían hacia Alemania para nutrir colecciones privadas y públicas del Reich. El registro minucioso de estas apropiaciones quedó en manos de Andreas Hoffa y su asistente Gisela Limberger, quienes se catalogaron y fotografiaron cada objeto, anotando precios, restauraciones y fechas de venta. El 31 de julio de 1941, Göring firmó un documento que marcaría un punto de inflexión. Encomendó a Reinhard Heydrich, el hombre de confianza de Himmler, realizar las preparaciones necesarias para una solución total de la cuestión judía. De esa orden surgió la conferencia de Wannsee celebrada en enero del 42, donde Heydrich delineó el exterminio masivo de judíos europeos en campos construidos específicamente para tal fin. Aunque Göring no dirigió las operaciones diarias, su instrucción oficial abrió la vía administrativa y logística para el genocidio y constituyó uno de los principales fundamentos de su condena en Nuremberg. Para finales de 1941 y entrando en 1942, la campaña contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se encontraba estancada. El Reich carecía de personal, logística y tecnología para aplastar al Ejército Rojo. La resistencia soviética, unida a los inviernos severos, deterioraba las líneas de suministro. Göring seguía al mando del trabajo, la moneda y el racionamiento hasta que el 21 de marzo de 1942 anunció que Fritz Sauckel tomaría el control de la asignación laboral. Bajo Sauckel, la esclavitud industrial se extendió por Europa del Este.
millones de trabajadores fueron forzados a rendir hasta morir en fábricas y proyectos de construcción. Esta transferencia de autoridad alivió a Göring de tareas administrativas, pero al mismo tiempo consolidó el aparato de trabajo forzoso. Las tensiones entre Hitler y Göring se intensificaron. La Luftwaffe, incapaz de frenar los bombardeos aliados, se veía sobrepasada. Las pérdidas de aparatos y pilotos se multiplicaban. Hitler exigió ofensivas aéreas suicidas contra Inglaterra y Göring, angustiado, no pudo revertir la orden ni renunciar. El deterioro del frente oriental, la escasez de recursos y la presión de los aliados hundían al Tercer Reich en una crisis creciente. Caída de Hermann Göring. Al desmoronarse la estructura del poder nazi, Göring se alejó progresivamente de la toma de decisiones. Estuvo ausente del día D, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. Su último acto de influencia política fue liberar a su sobrino, arrestado tras el fallido operativo Valkyria en el verano de 1944. Aprovechó sus contactos para obtener la liberación, alegando falta de pruebas. Mientras tanto, su reputación dentro del régimen se erosionaba y su relación con Hitler era cada vez más distante. Cuando el Ejército Rojo avanzó en 1945 hacia Karinhall, la residencia favorita de Göring en Brandenburgo, este ordenó evacuar las obras de arte y colocar explosivos en la mansión para destruirla en caso de ocupación. Junto con su esposa Emmy, huyó hacia Baviera. El 8 de mayo del 45, el teniente estadounidense Jerome Mann Shapiro lo halló en un atasco de tráfico y lo puso bajo custodia. Según su testimonio, la pareja parecía aliviada de caer en manos norteamericanas, mostrando un semblante de resignación. Göring fue trasladado al centro de interrogatorios del Séptimo Ejército en Augsburgo. Allí, ofreció abundante información a sus captores sobre el funcionamiento interno del régimen, el saqueo de obras de arte y la estructura de mando nazi. Los oficiales estadounidenses describieron su carácter como frío, calculador y seguro de sí mismo, muy lejos de la caricatura publicada en la prensa aliada. Posteriormente fue enviado al Hotel Palace de Mondorf, en Luxemburgo, convertido en prisión temporal para dirigentes nazis. Allí compartió instalaciones con Joachim von Ribbentrop, Karl Dönitz, Albert Speer y otros jerarcas del régimen. El fiscal Robert M. Kempner, antiguo funcionario prusiano despedido por Göring en 1933, preparaba la acusación por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración. Antes del juicio, Göring fue desintoxicado de la morfina que consumía desde hacía años y perdió peso de forma notable. La custodia era estricta, con inspecciones inesperadas para evitar contrabando o intentos de fuga. En Nuremberg, Göring intentó mantener unidos a los demás acusados, presionando para que presentaran una defensa común. Sin embargo, Speer y otros se apartaron de su liderazgo, mostrando cooperación parcial con la fiscalía. El coronel Burton C. Andrews, comandante de la prisión, redujo la influencia de Göring separando cuidadosamente los grupos de prisioneros y limitando sus interacciones. Esta estrategia debilitó el control informal que ejercía entre los acusados. Durante el juicio, los fiscales presentaron documentos que probaban su papel en la instauración de la solución final y en el saqueo de arte europeo. Los testigos describieron la brutalidad del sistema de trabajo forzoso y su implicación en las políticas económicas del Reich. La fiscalía resaltó también su orden directa del 31 de julio del 41 como evidencia de su responsabilidad administrativa en el genocidio. Condenado en los 4 cargos principales, Göring solicitó morir fusilado como soldado, alegando su pasado como as de combate en la Primera Guerra Mundial. Su petición fue rechazada y se reforzó la vigilancia para impedir suicidios. Las ejecuciones estaban programadas para la madrugada del 16 de octubre de 1946. La noche anterior, Göring recibió visitas rutinarias de oficiales y médicos. Todo parecía normal. Conversó con el capellán Henry Garrick y con varios guardias, mostró buen ánimo y habló extensamente. A las 21:30 el Dr. Floyka y el teniente Arthur McLinden le administraron su píldora nocturna y se retiraron 3 minutos después. A las 22:30, el soldado Harold Johnson tomó el relevo en la guardia. A las 22:44, Johnson observó que Göring yacía inmóvil. Cuando los oficiales superiores entraron en la celda, ya estaba muerto por envenenamiento con cianuro. Dejó 2 cartas, una refutando la condena y la otra despidiéndose de Emmy. En comunicaciones previas, había alardeado de tener siempre un vial de veneno. Tras su muerte, Joachim von Ribbentrop fue el primero en ser ahorcado. Los demás condenados siguieron en intervalos breves, completando la serie de ejecuciones en aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Los cadáveres fueron depositados en ataúdes simples, llevados a un crematorio bajo estricta vigilancia y posteriormente incinerados. Las cenizas se dispersaron para evitar que se convirtieran en lugares de culto. Las operaciones de recuperación de arte se prolongaron durante meses.
Los aliados, con la información proporcionada por Göring y otros detenidos, localizaron depósitos y bóvedas en Alemania, Austria y Francia. Muchas piezas regresaron a sus países de origen, mientras que otras quedaron en manos soviéticas tras la ocupación de Berlín. La documentación elaborada por Hosfer y Limberger resultó esencial para el proceso de restitución. El itinerario carcelario de Göring incluyó interrogatorios sobre su papel económico en el Reich, sus relaciones con empresas privadas y su intervención en el tráfico de materias primas. Los investigadores revisaron contratos, órdenes ministeriales y comunicaciones internas. Las pruebas apuntaban a su implicación directa en la explotación de recursos de territorios ocupados y en el empleo masivo de mano de obra esclava. Durante las sesiones del tribunal, los jueces analizaron también su conducta como comandante de la Luftwaffe. Se examinaron sus decisiones en la Batalla de Inglaterra, su papel en la defensa aérea del Reich y la pérdida progresiva de la superioridad aérea alemana. Se le responsabilizó de haber aprobado ataques indiscriminados contra poblaciones civiles y de no haber impedido atrocidades cometidas por unidades subordinadas. En paralelo, se investigó su vida privada. Los interrogatorios revelaron su adicción prolongada a la morfina, su ostentación en banquetes y uniformes, así como sus relaciones con la élite cultural y financiera del Reich. Las autoridades aliadas evaluaron el alcance real de su coleccionismo y el destino de las piezas más valiosas. El proceso judicial se desarrolló entre 1945 y 1946, con decenas de testigos y miles de documentos. La Fiscalía presentó filmaciones de campos de concentración, testimonios de supervivientes y órdenes firmadas por altos dirigentes nazis. En este contexto, la figura de Göring apareció como la de un dirigente experimentado, versado en asuntos militares y económicos, pero también como un actor clave en la maquinaria de represión y exterminio. La ejecución estaba programada para realizarse con una secuencia estricta, pero el suicidio de Göring alteró el orden previsto. La seguridad del recinto fue revisada y los guardias fueron interrogados para determinar cómo había obtenido el cianuro. Nunca se estableció con certeza si recibió ayuda externa o si había mantenido oculto el veneno desde su captura. Mientras se procesaban las últimas fases del juicio, los aliados continuaban recopilando pruebas sobre el saqueo cultural europeo. Archivos completos aparecieron en castillos, monasterios y túneles. Los documentos con sellos oficiales de la Luftwaffe y el cuartel general del Reich reforzaron la acusación contra Göring y otros jerarcas. La compleja red de adquisiciones, ventas y transferencias de arte fue reconstruida con detalle. El desenlace en Nuremberg cerró un capítulo judicial, pero dejó abiertas múltiples líneas de investigación sobre la estructura interna del Tercer Reich. La documentación incautada permitió trazar el mapa de responsabilidades y jerarquías. El nombre de Göring quedó asociado a decisiones políticas, económicas y militares de gran alcance y a la orden administrativa que dio origen a la Conferencia de Wannsee. En los meses posteriores, los equipos aliados rastrearon los depósitos donde se habían guardado objetos confiscados a coleccionistas privados y a comunidades enteras. Muchos fueron restituidos, otros quedaron en litigio. La red de funcionarios, marchantes y transportistas que colaboró con Göring durante la guerra se vio obligada a declarar o enfrentarse a cargos. Así se consolidó el relato judicial de un dirigente que en 1941 había impulsado simultáneamente la expansión hacia el este y la reorganización sistemática del saqueo cultural europeo. Su orden del 31 de julio de aquel año permaneció como documento clave para comprender el salto de las políticas antisemitas a la planificación logística del genocidio. En las últimas semanas antes de su muerte, Göring fue objeto de observación médica constante. Sus signos vitales, dieta y actividades diarias se registraron con precisión. El capellán Henry Gerek le ofrecía asistencia espiritual mientras los guardias reforzaban la seguridad. Sin embargo, el 15 de octubre de 1946, Göring se mostró inusualmente locuaz, despidiéndose con gestos amables. Esa misma noche, consumó el suicidio que evitó su ejecución pública. El operativo posterior incluyó el levantamiento de informes forenses, la incautación de su celda y la recopilación de pruebas sobre cómo se introdujo el veneno. El incidente supuso un contratiempo para las autoridades aliadas, que habían preparado una ejecución ejemplar para mostrar el triunfo de la justicia internacional sobre los principales líderes nazis. Con su muerte por cianuro, concluyó el proceso judicial contra el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Los archivos de Nuremberg conservaron sus declaraciones, interrogatorios y correspondencia, que durante décadas sirvieron de base para reconstruir la historia administrativa y militar del nazismo. ¿Cómo un solo hombre pudo pasar de ser un as de combate en la Primera Guerra Mundial a convertirse en uno de los principales artífices del saqueo cultural y del genocidio organizado del Tercer Reich? Te leemos en los comentarios.